todos el examen oficial. Veremos cómo está planteado, resolveremos cada pregunta con calma, aprenderemos truquitos para ir más seguros y resolveré todas vuestras dudas. Mi objetivo, que no solo sepas las respuestas correctas, sino que salgas con una estrategia clara para enfrentarte a este tipo de pruebas con cabeza y confianza. Hazte un café, acomódate bien en la silla, pon el móvil en silencio y respira hondo, porque vamos a sumergirnos durante un buen rato en un tema que puede parecer denso, pero que si lo entendemos bien nos va a dar ventaja, claridad y hasta un poco de orgullo por todo lo que estamos siendo capaces de aprender. Esto no solo es estudiar, es prepararse para ganar. Vamos con la primera pregunta. El primer paso es leer atentamente el enunciado. La empresa Señor de la Lage SL, dedicada a la investigación de enfermedades tropicales, comenzó su relación con la Seguridad Social en el año 2020. Debido a un problema informático, la empresa no abona las cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta del periodo de liquidación de octubre de 2022, que habían sido calculadas mediante el sistema de liquidación directa en el plazo reglamentario, y por ello el día 11 de enero de 2023 recibe la notificación de una providencia de apremio. Ante la falta de pago, la unidad de recaudación ejecutiva procede al embargo de un local, propiedad de la empresa, que tenía inscrita en el registro de la propiedad una hipoteca a favor de una entidad financiera. Esta deuda es abonada el día 13 de julio de 2023. Identifiquemos qué está ocurriendo. La empresa inicia la relación con la Seguridad Social en 2020. Posteriormente, la empresa no paga las cuotas a la Seguridad Social por un problema informático. El problema en sí nos da igual, lo importante es que no ha pagado las cuotas. Consecuencia de este impago, la Seguridad Social emite una providencia de apremio por la falta de pago. La empresa no paga y la unidad de recaudación ejecutiva inicia un embargo. Finalmente, la empresa paga su deuda. Está claro, ¿verdad? Escríbeme en comentarios si tienes alguna duda. Bien, hagamos una línea temporal para verlo de una forma esquemática. Primero, inicio de la relación con la Seguridad Social en 2020. Segundo, octubre de 2022, la empresa no paga las cuotas y se produce el impago de cuotas. ¿Qué plazo tiene la empresa para pagar las cuotas de octubre del 2022? Correcto, tiene de plazo el mes de noviembre para pagar. Tercero, notificación de la providencia de apremio. El 11 de enero de 2023, la Seguridad Social emite la providencia de apremio por esa falta de pago. Cuarto, se produce el embargo de local. La unidad de recaudación ejecutiva inicia el embargo. Se embarga un local propiedad de la empresa que tiene una hipoteca inscrita a favor de una entidad financiera, es decir, que está hipotecado. Y por último, el pago de la deuda y finalización del procedimiento es el 13 de julio de 2023. En este momento, como la empresa paga la deuda, se levantará el embargo y se cancelará el procedimiento antes de la subasta. Identifiquemos en este caso el periodo reglamentario de pago, el periodo voluntario de pago y el periodo ejecutivo. Es muy importante tener claros cuándo se inicia y finalizan. El periodo reglamentario de pago de las cuotas finaliza el último día de noviembre de 2022. El periodo voluntario se inicia desde la fecha de comienzo del plazo reglamentario y finaliza cuando se emite la providencia de apremio. El periodo ejecutivo se inicia con la providencia de apremio y finaliza cuando se paga la deuda. Vamos a ver qué nos preguntan en el examen. Primero, la diligencia de embargo del local debió ser notificada exclusivamente a la empresa Señor de la Lage SL, únicamente a la entidad financiera que tenía inscrita la hipoteca, a la empresa Señor de la Lage SL de forma obligatoria y a criterio del recaudador ejecutivo a la entidad financiera a cuyo favor está inscrita la hipoteca, obligatoriamente a la empresa Señor de la Lage y a la entidad financiera a cuyo favor está inscrita la hipoteca. Fijaros muy bien en estas palabras clave: exclusivamente, únicamente, obligatoriamente, de forma obligatoria o a criterio de. Son muy importantes para saber cuál es la respuesta correcta. Vamos a recordar entonces el embargo dentro del procedimiento ejecutivo. Ya lo has estudiado en el tema 6 de la parte específica. Si necesitas repasarlo, te dejo por aquí el vídeo de la clase para que lo vuelvas a visualizar cuando quieras. En este caso concreto, como la empresa sigue sin pagar, se procederá al embargo de un local que es propiedad de la empresa. Pero recuerda, este local tiene una hipoteca a favor de una entidad financiera. Para responder correctamente a la pregunta en el examen, una vez que hayas leído, es importante que vayas al enunciado
e identifiques todo lo relativo sobre el local embargado. En este caso, el local propiedad de la empresa con hipoteca. Nos preguntan sobre la notificación de la diligencia de embargo. Para ello, debemos acudir al Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, Real Decreto 1415/2004. El artículo 93 de este Real Decreto recoge la diligencia de embargo. Por cada actuación de embargo se practicará diligencia de embargo. Esto significa que cada vez que se embargue un bien, la Administración debe dejar constancia por escrito de esa actuación. Ese documento se llama diligencia de embargo. La diligencia recoge qué bien se embarga, si es dinero, si es un local, si es un coche, en qué fecha, en qué procedimiento y a quién pertenece. La diligencia de embargo se notificará al apremiado. El apremiado es el deudor, es decir, la persona o empresa que debe dinero a la Seguridad Social. Por tanto, siempre se le debe notificar a esa persona o entidad. También se notificará al cónyuge cuando se trate de bienes gananciales. Si el bien embargado forma parte de la sociedad de gananciales, también hay que notificar al cónyuge del deudor, aunque éste no sea directamente responsable de la deuda. Esto es clave para respetar los derechos del otro cónyuge, ya que el bien es de los dos. La diligencia de embargo en caso de cuotas de participación de bienes poseídos pro indeviso. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a cuando el bien no pertenece al deudor al 100%, sino que es compartido con otras personas. Por ejemplo, un piso heredado entre hermanos. En este caso, solo se embarga la parte del deudor, su cuota de participación, y se limitará a la cuota de participación del deudor y se notificará a los condominios. Es decir, si el deudor tiene un 25% del piso, solo se embarga ese 25%, y además hay que notificar al embargo a los demás copropietarios, llamados condominios, para que tengan constancia del procedimiento. Por lo tanto, y en cuanto a la notificación, que es lo que nos preguntan en el examen, podemos establecer lo siguiente. De forma general, la diligencia de embargo se notifica al apremiado, es decir, al deudor. Esto se aplica en todos los casos, ya que es la persona contra la que se dirige la actuación ejecutiva, pero luego, dependiendo del tipo de bien embargado, la notificación puede ampliarse. Si el bien embargado pertenece a la sociedad de gananciales, también debe notificarse al cónyuge del deudor, aunque no figure como obligado en el procedimiento. Si se trata de un bien inmueble, hay que aplicar reglas adicionales. Si el bien está en proindeviso, es decir, pertenece a varias personas, se embarga solo la parte del deudor y se debe notificar también a los condominios, que son los otros copropietarios. Vamos a ver ahora las reglas específicas para un bien inmueble, que están recogidas en el artículo 103 del reglamento. En su apartado 2 indica el embargo de bienes inmuebles, es decir, una propiedad como una casa, un local, un terreno. Se notificará al deudor, al apremiado, que es el que tiene la deuda, a su cónyuge si están casados en régimen de gananciales, y a los terceros poseedores, que son personas que no son dueñas registrales, pero que ocupan o poseen el inmueble. Por ejemplo, si se vendió sin actualizar el registro. También se notificará a los acreedores hipotecarios, que son los bancos u otras entidades que tengan hipotecas inscritas sobre este bien, y a los anotantes anteriores. Son personas, otros que tengan cargas anteriores inscritas en el registro, como embargos anteriores, usufructos, etc. Por lo tanto, debemos añadir en nuestro esquema que en el caso de bienes inmuebles, además de notificarlo al apremiado, se le notificará al cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios y anotantes anteriores. Bien, ahora ya deberías saber cuál es la respuesta correcta. ¿La tienes? Muy bien, la respuesta correcta es la D. Obligatoriamente a la empresa Señor de la Lage S.L. y a la entidad financiera cuyo favor está inscrita la hipoteca. En este caso, al tratarse de un local, es un bien inmueble y como tiene una hipoteca, debe notificarse tanto a la empresa como a la entidad financiera que tiene inscrita la hipoteca. También se debería notificar al cónyuge en el caso de que lo tuviera y a terceros poseedores y anotantes anteriores. Pero en este caso, en principio, no hay, al menos con los datos que tenemos. Por lo tanto, solo lo notificaremos al deudor, es decir, la empresa, y a la entidad financiera hipotecaria. Siguiente pregunta. Nos encontramos la siguiente situación. La empresa Señor de la Lage S.L. quiere contratar a Maximiliano Rubín como técnico de laboratorio y pretende que inicie la actividad laboral el día 3 de octubre de 2024. Por el desarrollo de su trabajo va a percibir un salario de 1.200 euros en 14 pagas
y además una retribución fija mensual por un importe de 100 euros en concepto de productividad. ¿Qué información importante nos da el enunciado? Nos dice quién es la empresa, señor de la LATS, a quién quiere contratar, a Maximiliano Rubín, qué puesto va a ocupar, técnico de laboratorio, cuándo va a empezar a trabajar, el 3 de octubre del 2024, y qué sueldo va a cobrar, 1.200 en 14 pagas, 12 pagas normales y 2 pagas extras. Es decir, en principio las pagas extras no están prorrateadas. Además, cobrará 100 euros más cada mes como un plus de productividad. Este concepto sí cotiza, porque es fijo y mensual. Veamos entonces qué nos preguntan. Nos dicen, la solicitud de alta en la Seguridad Social del trabajador Maximiliano Rubín deberá realizarse por la empresa Señor de la LATS S.L. A. desde el día 3 de octubre hasta el 9 de octubre de 2024, desde el día 4 de agosto hasta el día 2 de octubre de 2024, desde el día 1 de octubre hasta el día 4 de octubre de 2024 o desde el día 4 de agosto hasta el día 9 de octubre de 2024. Es decir, debemos irnos a lo estudiado en el tema 3 de la parte específica. También te dejo el vídeo por aquí. La respuesta la tenemos en el Real Decreto 84/1996, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores de la Seguridad Social. Nos encontraríamos en la inscripción de un trabajador en el régimen general de la Seguridad Social. El artículo 32 del citado reglamento nos dice cómo, dónde y cuándo deben comunicarse las altas, bajas y cambios de datos de los trabajadores a la Seguridad Social. ¿Cuándo se presentan las solicitudes? Las altas se presentan antes de que el trabajador empiece a trabajar, pero no más de 60 días naturales antes de la fecha prevista de inicio. Y en cuanto a las bajas y variaciones de datos, se presentan dentro de los 3 días naturales siguientes al día que el trabajador dejó de trabajar o cambió algo en su situación. La Tesorería General de la Seguridad Social puede autorizar a algunas empresas, siempre de forma excepcional y justificada, a presentar estas solicitudes fuera de plazo. Pero si eso perjudica al trabajador o dificulta la gestión, se revoca esa autorización. Bien, nuestra pregunta nos hace referencia al alta de un trabajador. Recordemos la fecha de inicio de actividad, es el día 3 de octubre. Por lo tanto, ¿qué plazo tiene la empresa para darle de alta? Como tiene 60 días naturales anteriores al inicio, entonces puede darle de alta como tarde el día 2 de octubre para cumplir con la obligación de darle de alta antes del inicio de la actividad y 60 días antes. Por lo tanto, sería el 4 de agosto. La respuesta correcta es la B. Si tienes alguna duda, te recuerdo que estaré pendiente a los comentarios de este vídeo. Pregunta 3. Según las retribuciones de Maximiliano Rubín, indique el importe de la base de cotización mensual considerando que hubiera estado durante todo el 2024 en la empresa. A. 1.200 euros, B. 1.300 euros, C. 1.400 euros o la D. 1.500 euros. Cuando nos piden la base de cotización pero no especifican si es para contingencias comunes o es para contingencias profesionales, generalmente debemos calcular la base de cotización total, es decir, la suma de las remuneraciones del trabajador que están sometidas a cotización. La base de cotización la hemos estudiado en el tema 4. También te dejo el vídeo por aquí. Recordemos los datos del enunciado. Inicio de la actividad 3 de octubre del 2024. Salario 1.200 euros por 14 pagas y 100 euros de productividad. Debemos calcular en cómputo mensual. En este tipo de ejercicios, fíjate muy bien qué datos tienes, si son anuales y cuáles son mensuales. En este caso, cada mes cobra 1.200 euros y además tiene 2 pagas extraordinarias de 1.200 euros cada una. Por lo tanto, necesitamos prorratear la paga extra. 1.200 euros por 2 son 2.400 euros, que si los dividimos por 12 meses al año nos da un resultado de 200 euros. Por lo tanto, el salario mensual corresponderá a 1.200 euros más los 200 euros de las pagas extras prorrateadas más 100 euros del complemento de productividad. En total, 1.500 euros. Ya tenemos entonces la respuesta correcta, sería la D, 1.500 euros.
Al cabo de un tiempo, la empresa Señor de la Las SL decide trasladar a Maximiliano Rubin a la delegación que la empresa mantiene en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Cuando el trabajador Maximiliano Rubin es trasladado por la empresa a Ciudad del Cabo, ¿en qué situación queda a efectos de la Seguridad Social española? A. Asimilada al alta. B. Alta de pleno derecho. C. Baja. O la D. Baja temporal. Veamos las situaciones asimiladas al alta. Están recogidas en la Ley General de la Seguridad Social en el artículo 166 y también en el artículo 36 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. Son situaciones asimiladas al alta las vacaciones anuales retribuidas que no han sido disfrutadas con anterioridad a la finalización del contrato, salvo el subsidio por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. También es una situación asimilada al alta cuando estás en desempleo, tanto si es total como subsidiario, el paro involuntario una vez agotada la prestación contributiva o asistencial y siempre que se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo, la situación de excedencia forzosa, la situación de excedencia para el cuidado de hijos con reserva de puesto de trabajo, la suspensión del contrato de trabajo por servicio militar o prestación social sustitutoria, el traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional, la suscripción de un convenio especial, los periodos de inactividad entre trabajos de temporada, los periodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía y otras situaciones que determina el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A los solos efectos de que pueda declararse una invalidez permanente, también será una situación asimilada al alta la de aquellos trabajadores que no se encuentren en alta ni en ninguna otra de las situaciones asimiladas después de haber prestado servicios en puestos de trabajo que ofrecieron riesgo de enfermedad profesional. Para los colectivos de artistas y de profesionales taurinos, se considerará situación asimilada al alta los días que resulten cotizados por aplicación de las normas que regulan su cotización, los cuales tendrán la consideración de días cotizados y en situación de alta, aunque no se correspondan con la prestación de servicios. Por otro lado, a los solos efectos de conservación del derecho a la asistencia sanitaria, es situación asimilada a la del alta, la baja de los trabajadores por cuenta ajena, habiendo permanecido o no en situación de alta un mínimo de 90 días durante los 365 días naturales inmediatamente anteriores al de la baja. A los efectos de la asistencia sanitaria, es situación asimilada al alta la de los trabajadores despedidos que tengan pendiente de resolución ante la jurisdicción laboral demandada por despido improcedente o nulo. Y por último, a efectos de la protección por desempleo, serán situaciones asimiladas a las del alta todas aquellas que se determinen por las normas específicas. En el sistema especial de agrario tenemos que añadir el desplazamiento al extranjero por razón de trabajo y en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia, el periodo de los 90 días naturales siguientes al último día del mes en que se produzca la baja en dicho régimen. Los periodos de recepción de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria también se considerarán una situación asimilada al alta. Por otro lado, ya hemos visto que son las situaciones asimiladas al alta, pero ¿qué es el alta de pleno derecho? El alta de pleno derecho es una ficción legal que presume que el trabajador está dado de alta en la Seguridad Social a pesar de que el empresario no lo haya hecho. Esto se hace para proteger al trabajador frente a ciertos riesgos. Lo dice el artículo 166, apartado 4 de la Ley General de la Seguridad Social. Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del régimen general se considerarán de pleno derecho en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiera incumplido sus obligaciones. También se aplica a efectos de asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad o accidente no laboral. ¿Es lo mismo que un alta normal? No. Un alta normal es cuando el empresario sí ha comunicado a la Seguridad Social el alta del trabajador, como dice el artículo 32 del Reglamento de Afiliación. La baja es cuando el trabajador deja de estar incluido en el sistema de la Seguridad Social porque termina la relación laboral o deja de realizar la actividad. Por ejemplo, te despiden, finaliza el contrato o cesas como autónomo. Y la baja temporal realmente no es un término jurídico exacto en la Seguridad Social, pero muchas veces se usa coloquialmente para referirse a algunas situaciones como la incapacidad temporal. Entonces, ahora, ¿qué respuesta darías a esta pregunta?
Así es, el traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional es una situación asimilada al alta. La empresa solicita la práctica de la liquidación de las cuotas del mes de septiembre de 2024, el día 20 de octubre de 2024, recibiendo el día 21 de octubre de 2024 comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se informaba que la liquidación de cuotas no ha podido practicarse por la falta de las bases de cotización de los trabajadores incluidos en la liquidación. Podemos identificar que estamos en un procedimiento de liquidación de cuotas. Este procedimiento lo hemos estudiado en el tema 4 de la parte específica. El procedimiento de liquidación de cuotas es el procedimiento mediante el cual se calcula la cantidad que la empresa o el trabajador autónomo debe ingresar a la Seguridad Social en función de sus bases de cotización, aplicando los tipos de cotización establecidos para las distintas contingencias. Existen distintos sistemas de liquidación, dependiendo de cómo se efectúa este cálculo y quién es responsable de hacerlo. Recordemos los tipos de procedimientos de liquidación de cuotas que están recogidos en el Real Decreto 2064/1995, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. En primer lugar, tenemos el sistema de autoliquidación de cuotas. En este caso, la determinación o cálculo corresponderá a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar, salvo que su cuantía sea determinada por las normas reguladoras de la cotización a la Seguridad Social en cada ejercicio económico. Estos sujetos responsables deben transmitir las liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de medios electrónicos, salvo que proceda la presentación de dichos documentos. Por otro lado, en segundo lugar, en el sistema de liquidación directa de cuotas, la determinación o cálculo corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social, debiendo el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación solicitar el cálculo de la liquidación por cada trabajador y aportar los datos que resulten necesarios para efectuar la liquidación, en ambos casos por medios electrónicos. Y por último, el sistema de liquidación simplificada de cuotas, en el cual la determinación de las cuotas la efectúa la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que el alta de los sujetos obligados sea solicitada en el plazo reglamentario establecido. De solicitarse el alta fuera de ese plazo, mediante el sistema de liquidación simplificada, se liquidarán las cuotas correspondientes a los periodos posteriores a la presentación de la solicitud, no resultando exigible el cumplimiento de dichas obligaciones. Ahora hay que ya conocer los tipos de liquidación, en este caso, ¿qué tipo de liquidación se está siguiendo? Como es la empresa quien solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social la liquidación, estaríamos en la liquidación directa. El sujeto responsable, en este caso la empresa, solicita el cálculo a la Tesorería General de la Seguridad Social para que sea la tesorería la que realice los cálculos de la liquidación. Veamos ahora las fechas que nos facilitan en el ejercicio. Son las cuotas de los trabajadores del mes de septiembre. El día 20 de octubre la empresa solicita la liquidación a la tesorería y recibe el día 21 comunicación de la tesorería donde se le informa que la liquidación de cuotas no ha podido practicarse por la falta de las bases de cotización de los trabajadores incluidos en la liquidación. Como son las cuotas de septiembre, el plazo reglamentario de pago, recordemos que sería hasta el 31 de octubre del 2024. Una vez hemos repasado a grandes rasgos la liquidación, veamos qué nos preguntan. En relación con el cálculo de las cuotas del mes de septiembre de 2024, solicitada por la empresa Señor de la Lats el día 20 de octubre de 2024, indique, según el artículo 18 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, hasta qué fecha puede comunicar nuevamente los datos que permitan efectuar la liquidación. El 31 de octubre de 2024, en el plazo de 48 horas siguientes a la comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social, el 30 de octubre de 2024 o el 27 de octubre de 2024. Bien, recordemos los plazos para cada tipo de liquidación. Acudamos al mencionado artículo 18. El artículo 18 nos dice que en el sistema de autoliquidación, las liquidaciones de las cuotas de la Seguridad Social serán objeto de transmisión electrónica a la Tesorería
o en su caso de presentación mediante los respectivos documentos. Vale, eso ya lo habíamos visto. En el sistema de liquidación directa, las liquidaciones de cuotas se practicarán en la forma y dentro de los plazos siguientes. El sujeto responsable debe solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la práctica de la liquidación de las cuotas y aportar los datos que permitan efectuar su cálculo, y tiene de tiempo hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso. Si la Tesorería General pudiera practicar la liquidación con esos datos que la empresa le ha facilitado, procederá a su cálculo emitiendo el documento electrónico de pago y la relación nominal de trabajadores dentro del plazo reglamentario de ingreso. ¿Cuál es el plazo reglamentario de ingreso? El mes siguiente al devengo de las cuotas. Si la liquidación no se puede hacer porque los datos son insuficientes o no resultan conformes a la normativa sobre cotización y recaudación, la Tesorería tiene que informar a la empresa responsable en un plazo máximo de 48 horas a contar desde la aportación de aquellos, debiendo la empresa solventar y, en su caso, comunicar nuevamente los datos que permitan esa práctica de la liquidación. Y lo tiene que hacer hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso para que su pago sea dentro de dicho plazo. De no solventarse la causa por parte de la empresa, en caso de no solventarse la causa por parte de la empresa, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a reclamar el importe de las cuotas debidas aplicando los recargos que correspondan. Si el sujeto responsable de ingreso de las cuotas solicitase en algún momento la rectificación o anulación de la liquidación practicada antes del penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso. Y por último, en el sistema de liquidación simplificada, ¿qué ocurre? Que la Tesorería calcula las cuotas automáticamente, sin que el sujeto responsable tenga que hacer una solicitud. Esta liquidación se considera dentro de plazo, permitiendo que las cuotas sean pagadas dentro del periodo establecido para su ingreso. Ahora bien, entonces, ¿cuál dirías que es la respuesta correcta a esta pregunta? La respuesta correcta es el 30 de octubre. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que comunicar nuevamente los datos que permitan practicar la liquidación, y lo tiene que hacer hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso, y el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de septiembre es el mes de octubre, el cual tiene 31 días, por lo tanto debe comunicar los datos el día 30 de octubre. Pregunta 6. Indique, en relación con la providencia de apremio notificada el día 11 de enero de 2023, si la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social es correcta ante la ausencia de reclamación previa de la deuda. A. Es necesaria siempre la previa reclamación de la deuda. B. Es correcta porque se trata de cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta correspondientes a una liquidación practicada en plazo reglamentario. C. Es correcta porque la Tesorería General de la Seguridad Social no está obligada en ningún caso a reclamar previamente la deuda. O D. No es correcta porque en supuesto de cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta siempre es necesaria la reclamación previa de la deuda. Bien, ahora nos están preguntando, ¿recuerdas al principio del enunciado donde nos indicaban que la empresa no había abonado las cuotas de octubre, por lo tanto recibe una providencia de apremio reclamando dichas cuotas? Vamos entonces en qué casos se emite reclamación de deuda. Están recogidos tanto en el artículo 33 de la Ley General de la Seguridad Social como en el artículo 62 del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social. Estos artículos enumeran los supuestos en los que la Tesorería General de la Seguridad Social reclamará la deuda una vez haya pasado el plazo para pagarla. Es decir, no pagas dentro de plazo, se genera una deuda y la Tesorería General puede reclamarte el dinero más los recargos. En primer lugar, nos enumera cuándo procede la reclamación contra el deudor principal. Procede la reclamación de deuda si se ha dado de alta al trabajador, pero no se han presentado los documentos o datos dentro de plazo, o, habiéndose presentado, tienen errores, números mal puestos, errores de cálculo. En segundo lugar, si el trabajador está dado de alta, pero no se ha incluido en las liquidaciones o documentos de cotización enviados. Tercera situación, hay una diferencia entre lo que se pagó y lo que realmente había que pagar. Esto se va a dar siempre que esa diferencia se vea directamente en los documentos presentados.
Si hace falta interpretación, entonces habrá que enviarlo a la inspección de trabajo. Y la última situación es cuando existen otras deudas por cuotas que no dependen de la inspección de trabajo para ser liquidadas. Es decir, habrá reclamación de deuda cuando son deudas que la propia Tesorería General puede calcular y reclamar por sí misma sin necesidad de que la inspección intervenga. Y en segundo lugar, el segundo apartado habla de cuando se reclama a terceros, es decir, cuando no se reclama directamente al deudor original. Hay tres casos. Cuando se reclama contra responsables solidarios, se les reclama todo: deuda, recargos, intereses y costas. A los responsables subsidiarios se les reclama solo la deuda principal, es decir, sin recargos, sin intereses y sin costas, salvo que la ley diga otra cosa. Y por último, cuando se reclama a los herederos del deudor, a estos se les reclamará todo lo que debía el fallecido hasta ese momento, es decir, deudas, recargos, intereses y costas. Bien, entonces cuando nos pregunten si procede reclamación de deuda, tenemos que fijarnos en cuál de las dos situaciones estamos. Veamos ahora cuándo procede la providencia de apremio. Recuerda, es el acto administrativo con el que comienza la recaudación en vía ejecutiva. La vía de apremio está recogida en el artículo 85 del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, el cual diferencia si procede la providencia de apremio sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación y cuando procede la providencia de apremio una vez emitida la reclamación de deuda o el acta de liquidación. Y es muy fácil. Procede la providencia de apremio sin necesidad de que exista una reclamación de deuda o un acta de liquidación cuando no hay ingreso de las cuotas por trabajadores dados de alta y se ha realizado la liquidación por los sistemas que ya conocemos: autoliquidación, liquidación directa y liquidación simplificada. En la autoliquidación y liquidación directa, además, debemos tener en cuenta que el cálculo se haya realizado correctamente. Y en el resto de casos habrá providencia de apremio una vez emitida la reclamación de deuda correspondiente o el acta de liquidación, y que después de esta reclamación o acta no se haya abonado la deuda, se dictará la providencia de apremio cuando transcurra el plazo establecido y adquiera firmeza en la vía administrativa. Hagamos de nuevo una línea temporal del procedimiento. El procedimiento se inicia con el periodo de liquidación. El periodo de liquidación recuerda que se refiere al mes natural. La empresa comunica datos y realiza el cálculo de las cuotas por cada uno de los sistemas de liquidación que ya hemos visto. Segundo, hay un plazo reglamentario de ingreso, que es el periodo que tiene la empresa para pagar sin recargos. Si se paga en este plazo, el procedimiento finaliza aquí. Si no se paga en este plazo, hay dos vías. Si la deuda requiere verificación o corrección, se emite reclamación de deuda o acta de liquidación y por lo tanto continuaríamos en periodo voluntario. Se abre un nuevo plazo de ingreso tras esa notificación y si se pagara, finalizaría aquí el procedimiento. Si no se paga, se dicta providencia de apremio y comienza el periodo ejecutivo. O por otro lado, puede suceder que la deuda claramente determinada y calculada correctamente, entonces no hace falta reclamación previa. Se dicta providencia de apremio directamente y comienza el periodo ejecutivo. La providencia de apremio es esa orden formal de cobro forzoso, se notifica y se puede recurrir, y si se paga, finalizaría aquí también el proceso. Si no se abona, se siguen con las medidas ejecutivas. Las medidas ejecutivas son los embargos que se pueden hacer sobre los bienes, sobre salarios, propiedades, cuentas, y el procedimiento finalizaría con el pago de la deuda. El pago de la deuda se puede dar en cualquier momento del proceso, pero conforme más tarde lo paguemos, incluirá más recargos según la fase en la que estemos. Te recomiendo ver las clases del tema 5 y 6 de la parte específica para repasar este procedimiento. Ahora que ya sabes cuándo procede una reclamación de deuda, ¿podrías contestar a la pregunta 6? La correcta es la B, ya que en este caso no nos encontramos en ninguna de las situaciones en las que deba emitirse reclamación de deuda. Recapitulemos lo que ha ocurrido. La liquidación directa de las cuotas de octubre, por lo tanto la empresa puede solicitarla a la Tesorería General hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso. El plazo reglamentario para pagarlas es el mes siguiente, es decir, noviembre. Pero la empresa no paga.
Entonces, analicemos cada una de las respuestas. La A no es correcta porque ya hemos visto que solo hay unas situaciones en las que es necesaria la reclamación de deuda, por lo que no es correcto afirmar que siempre es necesaria. La C no es correcta porque sí que hay situaciones en las que está obligada a reclamar previamente la deuda. Y la D es similar a la A. Aquí también se afirma que siempre es necesaria la reclamación previa, lo cual no es cierto. Atendiendo a las situaciones en las que procede la reclamación de deuda, analicemos en esta situación. Está claro que no estamos ante una reclamación de terceros. En todo caso, podríamos tener dudas sobre si procede la reclamación porque ha transcurrido el plazo reglamentario de ingreso. Veamos entonces cada una de las opciones. Alta del trabajador, pero en este caso la liquidación se ha hecho bien, simplemente no se ha pagado en plazo, por lo tanto no estamos ni en el punto A ni en el punto B. Tampoco hay una diferencia detectable en los documentos. Sin embargo, podríamos pensar que procede la reclamación de deuda porque estamos frente a una deuda por cuotas que dependen de la Tesorería General de la Seguridad Social y no de la Inspección de Trabajo. Sin embargo, recordemos que cuando la empresa no paga pero ha realizado la liquidación correctamente, no hace falta previa reclamación de deuda. Continuamos. Ante la buena marcha del negocio, la empresa decide ampliar su plantilla contratando a Guillermina, pensando además que como es personal investigador puede disponer de una bonificación del 45% de la aportación empresarial por contingencias comunes. Este contrato de trabajo se celebra el día 30 de octubre de 2024, iniciando su actividad el día 4 de noviembre, fecha en la que causa alta en la Seguridad Social. Pregunta 7. Según el artículo 20, apartado 1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al perfeccionarse el contrato con Guillermina Pacheco el día 4 de noviembre de 2024, ¿se podrán obtener las bonificaciones establecidas? A. No, porque la empresa no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación al ingreso por cuotas y conceptos de recaudación conjunta, así como respecto de cualquier otro recurso de la Seguridad Social que sea objeto de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social en la fecha de su concesión. B. Sí, porque no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social, pero la deuda exigente es de pequeña cuantía. C. Sí, porque el contrato es bonificado y no es necesario encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social. O la D. Sí, porque abona la deuda 2 días después y por tanto se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social en el plazo establecido para la comunicación de las variaciones de datos. Bien, veamos qué nos dice el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social. El apartado 1 establece que únicamente podrán obtener reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio en las bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta las empresas y demás sujetos responsables que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación al ingreso por cuotas y conceptos de recaudación conjunta, así como respecto de cualquier otro recurso de la Seguridad Social que sea objeto de la gestión recaudatoria en la fecha de su concesión. Por lo tanto, el requisito para obtener bonificaciones o reducciones en la Seguridad Social tendríamos que pensar primero, ¿quién puede obtener beneficios? Pueden obtener beneficios las empresas y demás sujetos responsables del pago de las cuotas. ¿Cuál es el requisito imprescindible? Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, tanto en ingreso por cuotas como en conceptos de recaudación conjunta y cualquier otro recurso de la Seguridad Social. ¿En qué momento debe cumplirse este requisito? En la fecha de su concesión, cuando se reconoce la bonificación o la reducción. Analicemos entonces si nuestra empresa, en el momento de concesión de la bonificación, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones. En el enunciado no nos dicen nada, simplemente el importe de la bonificación y cuándo se celebra el contrato, el 30 de octubre de 2024, y que inicia la actividad el 4 de noviembre. Debemos entender que se concede la bonificación en la fecha de alta del trabajador e inicio de la actividad, es decir, el 4 de noviembre. En este enunciado no nos dicen nada acerca de si se encuentra o no al corriente de sus obligaciones,
Veamos entonces otros datos que nos han dado en el supuesto sobre la situación de la empresa. Recordemos que la empresa inicia la relación con la Seguridad Social en 2022. En 2022 se encuentra con un embargo, pero finalmente paga esa deuda en julio del 2023. En este año 2024, que es cuando tenemos la bonificación, sabemos que la Tesorería General de la Seguridad Social le ha comunicado que corrija unos datos de liquidación, pero no nos dicen si la empresa finalmente paga o no paga. Tampoco sabemos si la empresa finalmente ha entregado los documentos o no los ha entregado. Bien, entonces, ¿qué respuesta dirías que es correcta? Esta pregunta fue anulada, sin una aclaración más precisa sobre si la deuda se pagó antes del 4 de noviembre o no se pagó. La pregunta es ambigua. La respuesta correcta debería depender de si la empresa estaba al corriente en el momento en que Guillermina Pacheco fue dada de alta, es decir, el 4 de noviembre de 2024. Siguiente pregunta. Carolina Martos, trabajadora de la empresa Señor de la Lars S.L., desde hace 2 años con un contrato a tiempo completo. Ha tenido 2 hijos el 13 de agosto de 2024. Ha decidido disfrutar inicialmente solo de las 6 semanas obligatorias tras el parto, para disfrutar las semanas restantes de la prestación por nacimiento y cuidado del menor más adelante. Pregunta 8. ¿Hasta qué día podrá disfrutar la prestación por nacimiento y cuidado del menor como máximo Carolina Martos? A. Hasta el 31 de diciembre de 2024. B. Hasta el 13 de agosto de 2025. C. Hasta el 13 de agosto de 2026. O la D. Hasta el 2 de diciembre de 2024. Primero, recordarte que la prestación por nacimiento y cuidado del menor ya la has estudiado en el tema 9 de la parte específica. Te lo dejo por aquí. Fijémonos que estamos en el régimen general. Lleva 2 años trabajando en la empresa, con un contrato a tiempo completo. Primero, analicemos si cumplen los requisitos para acceder a la prestación. Los requisitos para ser beneficiarios de esta prestación son estar afiliado o afiliada y en alta o en situación asimilada al alta, tener cubierto un periodo mínimo de cotización que varía en función de la edad, si las personas trabajadoras tienen menos de 21 años de edad, la fecha de parto o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. En este caso, no se exige periodo mínimo de cotización. Si las personas trabajadoras tienen cumplidos 21 años de edad y son menores de 26 en la fecha de parto o en la fecha de decisión administrativa judicial o en la resolución judicial, se le exigen 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o, alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha. Si las personas trabajadoras tienen cumplido los 26 años de edad en la fecha de parto o en la fecha de la decisión administrativa judicial de acogimiento o de la resolución judicial, se les exigirá el doble de tiempo, 180 días, dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o los 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha. Otro requisito es estar al corriente de pago en las cuotas de las que sean responsables directos las personas trabajadoras. Además, debes saber qué fecha de referencia debemos coger en el caso de saber la edad y en el supuesto del periodo de cotización. En el caso de nacimiento, la edad que debemos coger es la edad que tiene la persona beneficiaria en el momento de iniciar el descanso. Y para saber si cumple con el requisito del periodo de cotización, debemos coger la fecha de nacimiento. En el supuesto de acogimiento o guarda con fines de adopción, cogemos tanto para la edad como para el periodo de cotización la fecha de la decisión administrativa. En el caso de adopción, también en ambos casos, cogemos la fecha de la resolución judicial. Y en el caso de adopción internacional, la edad debe ser la que tenga en el momento de inicio del descanso y el periodo de cotización el que tenga en el momento de la resolución judicial. Bien, en este caso, esta persona lleva 2 años trabajando en la empresa, por lo tanto, cumple con el periodo de cotización, independientemente de la edad que tenga. ¿Cuándo se inicia la prestación? En caso de parto, se tendrá derecho al subsidio a partir del mismo día en que comienza el periodo de descanso correspondiente, desde el mismo día de la fecha de parto o del inicio del descanso, de ser esta anterior. Recuerda, la madre biológica puede anticipar el descanso con una anterioridad de 4 semanas a la fecha prevista de parto.
Esta decisión corresponde a la madre. En caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, bien a partir de la fecha de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, o bien a partir de la fecha de la decisión administrativa. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, podrá iniciarse el subsidio hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. Nuestro ejercicio, como es un nacimiento, se inicia en principio en la fecha de parto, es decir, 13 de agosto de 2024. Hablemos ahora de la duración del subsidio. Son 16 semanas, de las cuales 6 semanas, las primeras, son obligatorias, ininterrumpidas y se disfrutan a jornada completa inmediatamente después del parto, de la resolución judicial o administrativa. Y las restantes 10 semanas, desde el fin del periodo obligatorio, se pueden disfrutar de manera continuada o de manera ininterrumpida en periodos semanales, acumulados o independientes, hasta que el hijo o hija cumpla 12 meses de edad. Siempre habrá que comunicarlo a la empresa con 15 días de antelación. El disfrute será a jornada completa o parcial, llegando a un acuerdo entre empresa y persona trabajadora. Además, se suman 2 semanas, una para cada progenitor, por cada hijo o hija a partir del segundo, en los casos de nacimiento múltiple, y también en los casos de discapacidad del hijo o la hija. Y también se sumarán 13 semanas en el caso de nacimiento, excluyendo el periodo de descanso obligatorio, en los supuestos de parto prematuro y también cuando hay hospitalización del neonato a continuación del parto por un periodo superior a 7 días. Por lo tanto, ¿qué hubieras contestado a esta pregunta? Muy bien, podrá disfrutarlas como máximo hasta que el hijo o hija cumpla 12 meses, es decir, hasta el 13 de agosto de 2025. Siguiente pregunta. Alejandro Alonso tiene un contrato con Señor de la Las SL con una antigüedad de 3 años y 4 meses. Se ha emitido en su favor un parte de baja por contingencias comunes con fecha 10 de septiembre de 2023. El día 10 de octubre de 2024 ha sido dado de alta médica por curación. Sin embargo, Alejandro Alonso no está de acuerdo con este alta médica y ha decidido presentar su disconformidad. Pregunta 9. ¿Qué órgano ha tenido necesariamente que emitir el alta médica de Alejandro Alonso? A. El médico de familia del Servicio Público de Salud. B. La inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. C. La mutua colaboradora con la Seguridad Social. D. La inspección médica del Servicio Público de Salud. Bien, veamos qué datos tenemos. Estamos en una incapacidad temporal por contingencias comunes. La fecha del parte de baja es 10 de septiembre de 2023 y la fecha de alta médica el 10 de octubre de 2024, es decir, a los 397 días, ya que ha pasado un año y un mes. Vale, ya estamos en situación. Recordemos ahora quiénes tienen competencia para emitir los partes de alta en las situaciones de incapacidad temporal. Lo has estudiado ya en el tema 8 de la parte específica. El artículo 170 de la Ley General de la Seguridad Social establece 2 situaciones. La primera, quien tiene la competencia hasta el cumplimiento del plazo de duración de 365 días de los procesos de incapacidad temporal. Hasta los 365 días de ítem, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ejercerá a través de su inspección médica las mismas competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente, en cuanto a emitir una alta médica a todos los efectos y también para considerar que existe una recaída en ese mismo proceso. Cuando el alta haya sido expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, este será el único competente a través de su inspección médica para emitir una nueva baja producida por la misma o similar patología en los 180 días siguientes a la citada alta médica. Una vez que se agotan los 365 días, la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social es la única competente para emitir el alta médica por curación, por mejoría que permita la incorporación al trabajo con propuesta de incapacidad permanente o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por dicha entidad gestora.
De igual modo, la citada inspección médica es la única competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal producida por la misma o similar patología. Recuerda que esto se produce en los 180 días naturales posteriores a la alta médica. La falta de alta médica, una vez agotado dicho plazo, supondrá que el trabajador se encuentra en prórroga automática de la incapacidad temporal. Por lo tanto, el artículo 170 distingue entre si estamos dentro de los 365 días o ya se han pasado. En nuestro esquema, hasta los 365 días, el alta la puede dar la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Servicio Público de Salud, y la baja médica por recaída, si la alta médica la emitió el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sí que nos obliga a que la baja por recaída la dé también el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pasados los 365 días, el único competente es la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si el INS no da el alta, nos encontramos en prórroga de IT. Y la baja médica, en este caso, una vez que han pasado los 365 días, también la da el INS. ¿Pero qué puede hacer el interesado si le dan el alta pasado los 365 días de IT? Puede presentar su disconformidad. La disconformidad, fíjate que la presenta la Inspección del Servicio Público de Salud para decirle que no está de acuerdo con el alta que le ha dado el INS. Para presentarla, el interesado tiene 4 días. Esta disconformidad solo procede en altas a los 365 días, es decir, que la resolución sea a los 366 días, y no cuando el alta se haya formulado más allá, dado que la IT se prorroga de forma automática. Ante la presentación de esta disconformidad por parte del interesado, la Inspección Médica del Servicio Público de Salud puede confirmar el alta, no pronunciarse o proponer la reconsideración. Si confirma el alta produce plenos efectos. Si no se pronuncia en un plazo de 11 días, el alta produce plenos efectos. Y si propone la reconsideración, lo tiene que hacer en un plazo de 7 días. Y en este caso, el INS deberá pronunciarse también en un plazo de otros 7 días. El pronunciamiento del INS podrá ser reconsiderar el alta, en este caso se prorrogaría la IT, o confirmar el alta con efectos definitivos. Durante todo el tiempo que dure este procedimiento, el interesado se encuentra en prórroga de incapacidad temporal y la obligación de colaboración continúa. Hagamos nuestra línea temporal. ¿Qué pasa si me dan el alta médica y no estoy de acuerdo? Dependerá de cuándo se emite el alta médica y de quién la emite. Se distinguen dos grandes fases en un procedimiento de incapacidad temporal y nuestro punto de inflexión son los 365 días. Si el alta me la dan antes de los 365 días, puedo interponer una reclamación previa y el plazo es de 11 días hábiles. Una vez llegamos a los 365 días, si me dan el alta el día 366, puedo comenzar el procedimiento de disconformidad y tengo 4 días naturales para interponerlo. Si no me dan el alta, comienza la prórroga automática de la incapacidad temporal. Si me dan el alta en cualquier momento, una vez que ya ha empezado la prórroga, puedo interponer una reclamación previa y el plazo es de 11 días hábiles. Bien, ahora sí puedes responder a la pregunta. En este caso, al haber transcurrido los 365 días, el único competente es la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Siguiente pregunta. 10. ¿Hasta qué día puede Alejandro Alonso presentar la disconformidad ante la alta médica recibida? ¿Hasta el 20 de octubre de 2024? ¿Hasta el 25 de octubre de 2024? ¿Hasta el 17 de octubre de 2024? ¿O hasta el 14 de octubre de 2024? ¿Qué responderías? Vaya, esta pregunta fue anulada. ¿Sabes por qué? Fíjate que a Alejandro le dan el alta el 10 de octubre de 2024 y comenzó la baja el 10 de septiembre del año anterior. Por lo tanto, han pasado más de 365 días. En estos casos ya no cabe procedimiento de disconformidad. Como el INS no le ha dado el alta el día 366,
ha comenzado la prórroga automática y por lo tanto una vez comenzada la prórroga, si el INS te da el alta y no estás de acuerdo, tienes que interponer una reclamación previa. Siguiente supuesto. Carlos y Clotilde Palau son dos hermanos que trabajan desde hace 10 años en la empresa Frames SL, dedicada a la actividad de venta de material fotográfico. Carlos Palau cumplirá 64 años el día 1 de diciembre de 2024 y Clotilde 67 años el día 5 de diciembre de 2024. Carlos Palau, tras finalizar el servicio militar obligatorio con una duración de 18 meses, siempre ha trabajado como empleado cotizando al régimen general y a 1 de diciembre de 2024 acreditará 34 años de cotización. No ha tenido descendencia y desde el 1 de diciembre de 2020 tiene reconocida una discapacidad del 65% sin que esta circunstancia le haya afectado a la realización de su trabajo o a las condiciones del mismo. Está pensando en jubilarse el día 1 de diciembre de este 2024. El 5 de diciembre, por su parte, Clotilde Palau tendrá 14 años y 6 meses cotizados al régimen general. Clotilde ha tenido 3 hijos. Tomás, de 30 años, que nació durante el periodo en que ella trabajaba en un laboratorio de fotografía. Sin embargo, Elena y Andrea, de 27 y 28 años de edad, nacieron entre 1996 y 1997, en un periodo en el que Clotilde no tuvo ninguna actividad laboral ni percibió ningún tipo de ayuda, prestación o subsidio, y que se prolongó entre 1994 y 1999. Clotilde quiere informarse sobre sus opciones de jubilación el 5 de diciembre de 2024, si bien no descarta continuar trabajando, por lo que acude a una oficina a informarse de ambas opciones. Bueno, aún no sabemos qué nos van a preguntar, pero vamos a organizar primero los datos del enunciado por separado, tanto para Carlos como para Clotilde Palau. Tenemos a 2 hermanos que trabajan en Frames SL. Carlos tiene una antigüedad de 10 años, ha prestado servicio militar 18 meses, el 1 de diciembre de 2024 tendrá 64 años y 34 años cotizado. No tiene descendencia y tiene una discapacidad del 65% desde el 1 de diciembre de 2020. La fecha de jubilación prevista es el 1 de diciembre de 2024. Y por otro lado, Clotilde tiene una antigüedad de 10 años, el 5 de diciembre de 2024 tendrá 67 años y 14 años y 6 meses cotizados, tiene 3 hijos, Tomás de 30 años, que nació mientras trabajaba, Elena y Andrea de 27 y 28 años, que nacieron entre el 96 y el 97, periodo en el que no tuvo actividad laboral ni prestaciones, desde 1994 a 1999. La fecha de jubilación prevista es el 5 de diciembre de 2024. Parece que las preguntas van a estar relacionadas con la jubilación de estos 2 hermanos. Por eso te recomiendo desde ya acudir a la clase del tema 10 de la parte específica. Ahora sí, vamos a ver qué nos preguntan. 11. A los efectos de acceso de la jubilación de Carlos Palau, ¿le afectaría de algún modo la discapacidad que acredita? A. No, la discapacidad a estos efectos no le afectaría. B. Sí, la discapacidad que acredita le permitiría reducir la edad de acceso en 6 meses. C. Sí, la discapacidad que acredita le permitiría reducir la edad de acceso en 1 año. O D. Sí, la discapacidad que acredita le permitiría reducir la edad de acceso en 2 años. Bien, recordemos entonces la jubilación anticipada en caso de discapacidad reconocida. Está recogida en el artículo 206 bis de la Ley General de la Seguridad Social. Este artículo recoge que la edad de jubilación se puede reducir en caso de discapacidad del 65% y también en caso de discapacidad del 45% cuando existan evidencias de una reducción significativa de la esperanza de vida. Además, nunca podrá jubilarse anticipadamente por discapacidad con menos de 52 años. Y por último, que los coeficientes reductores de la edad no se van a tener en cuenta en ningún caso para acceder a la jubilación parcial, ni tampoco para aplicar bonificaciones en la jubilación activa y otras modalidades de jubilación anticipada. Como ya es habitual, hagamos un esquema. El artículo 206 bis
permite que las personas con discapacidad puedan jubilarse antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan ciertos requisitos. ¿Quién puede acogerse a este artículo? Hay dos niveles de discapacidad. 1. Personas con discapacidad del 65% o superior. 2. Personas con discapacidad igual o superior al 45%, pero además tiene que haber evidencias médicas de que esta discapacidad reduce la esperanza de vida de forma significativa. Aunque se pueda anticipar la edad con los coeficientes reductores, nunca se podrá acceder a la jubilación con menos de 52 años. Los beneficios de este artículo no sirven para acceder a la jubilación parcial, tampoco para aplicar bonificaciones en la jubilación activa, ni tampoco para otras modalidades de jubilación anticipada. Bien, ya sabemos que sí se puede reducir, pero ¿cuánto? Para ello tenemos que ir al reglamento. El reglamento está recogido en el Real Decreto 1539/2003 y en el Real Decreto 1851/2009. En los reglamentos se establece que en el caso de discapacidad igual o superior al 65%, la edad de jubilación, siempre y cuando cumplas en ese momento los requisitos para jubilarte, se puede reducir un 0,25 o un 0,50 si necesitas otra persona para realizar actos esenciales de la vida. Los porcentajes se aplican al tiempo que llevas trabajando con la discapacidad reconocida. Y en el caso de discapacidad del 45% o superior, la edad para jubilarte será a los 56 años y además te piden que tengas la discapacidad reconocida al menos durante 5 años en el periodo de cotización. Ahora sí, en el caso de Carlos, ¿qué respuesta contestarías? La respuesta es la C. ¿Y por qué? En este caso, Carlos tiene un 65% de discapacidad. Por lo tanto, primero nos debemos preguntar si necesita otra persona para realizar los actos esenciales de la vida. Como no lo necesita, se le aplica un 0,25 sobre el tiempo cotizado con discapacidad. A Carlos le reconocieron la discapacidad el 1 de diciembre de 2020, por lo tanto hace 4 años. Y además, esos 4 años ha estado cotizando, trabajando en Frame. Por lo tanto, tenemos que calcular 0,25 de 4 años, es decir, un año. La pregunta 11 generó debate, porque no especifica a qué tipo de jubilación se quiere acoger Carlos Palau. La respuesta correcta es la C, ya que si se aplica la jubilación ordinaria por discapacidad del 65%, puede acceder con una reducción de un año, según el artículo 206 bis de la Ley General de la Seguridad Social. Sin embargo, algunos interpretaron que se estaba preguntando por la jubilación anticipada voluntaria, y en ese caso, la discapacidad no permite reducir la edad de acceso, ya que el propio artículo 206 bis excluye expresamente esta modalidad. Por eso, contestaron la A. Finalmente, el tribunal decidió mantener la pregunta, entendemos, porque consideró que el enunciado, al preguntar a efectos de acceso a la jubilación, se refería a la jubilación ordinaria, que es donde sí se aplica el coeficiente reductor por discapacidad. Vamos a la siguiente pregunta, la 12. Suponiendo una base reguladora de la pensión en el momento de acceso a la misma de 2.800 euros, ¿a partir de qué fecha cumplirá Carlos Palau los requisitos de edad y cotización para acceder a la jubilación anticipada por voluntad del trabajador? 1 de diciembre de 2020, 1 de junio de 2025, 1 de junio de 2024 o 1 de diciembre de 2024. Continuamos con Carlos. Vemos primero si en la fecha 1 de diciembre de 2024 cumple los requisitos para jubilarse de forma ordinaria. Los requisitos para jubilarte son primero la edad, tiene que ser 67 años o 65 si tienes 38 años y 6 meses de cotización. Pero recordemos que hay un régimen transitorio hasta 2027 y que en 2024, que es cuando se quiere jubilar, la edad es de 65 años si tienes 38 o más años cotizados o 66 años y 6 meses si tienes menos de 38 años. Aplicando a Carlos el 1 de diciembre de 2024 tiene 34 años cotizados. Recuerda, por lo tanto, debería tener 66 años y 6 meses para poder jubilarse ordinariamente.
El siguiente requisito es que tenga 15 años mínimo cotizados. Ya hemos dicho que sí que lo cumple porque tiene 34 años cotizados. Y que de esos 15 años, al menos 2 estén en los 15 años inmediatamente anteriores a jubilarte. También lo cumple porque nos dicen que está trabajando en la empresa Frame y que tiene una antigüedad de 10 años. Por lo tanto, en principio cumple todo salvo la edad, que vamos a ver ahora si con la reducción de edad que le corresponde por la discapacidad la cumpliría. Pero ojo, cuidado, nos están preguntando por la jubilación anticipada por voluntad del trabajador. Vayamos entonces al artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social. La jubilación anticipada voluntaria permite jubilarse hasta 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación, pero solo si se cumplen ciertos requisitos. Estos son los 3 requisitos clave. Edad. Puedes jubilarte como máximo 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación que te corresponda. Importante, no puedes reducir esta edad usando los coeficientes reductores por discapacidad ni tampoco de actividades penosas. Es decir, no podemos aplicar reducciones por discapacidad aquí. Segundo requisito, cotización. Debes tener 35 años de cotización efectiva. No se incluyen la parte proporcional de las pagas extras, pero sí se incluye máximo 1 año del servicio militar obligatorio, de la prestación social sustitutoria y del servicio social femenino. Y por último, un requisito sobre el importe de la pensión. La pensión calculada debe ser superior a la pensión mínima que te correspondería a los 65 años según tu situación familiar, si tienes o no cónyuge a cargo, etc. Si la pensión resultase inferior, no puedes jubilarte anticipadamente. Bueno, veamos con nuestro esquema y comparemos si Carlos cumple los requisitos. Primer requisito, edad. Carlos podrá jubilarse anticipadamente cuando tenga 2 años menos de la edad de jubilación ordinaria. En este caso, tiene 64 años el 1 de diciembre de 2024, pero hemos dicho que su edad de jubilación ordinaria es 66 años y 6 meses, ya que tiene menos de 38 meses cotizados. Por lo tanto, para cumplir con el requisito de la edad, podría jubilarse anticipadamente a partir de los 64 años y 6 meses. Si tiene 64 años el 1 de diciembre de 2024, tendrá 64 años y 6 meses el 1 de junio de 2025. Pero en 2025 el requisito de la edad es otro, por lo que vamos a organizarnos en una tabla para verlo mucho más claro. La vamos a organizar según su fecha de cumpleaños. Estas tablas y líneas temporales son muy útiles y te ayudarán a descartar cada una de las respuestas. El 1 de diciembre de 2024 tiene 64 años y 34 años cotizados. El 1 de diciembre de 2025 tiene 65 años y 35 años cotizados. El 1 de diciembre del 26 tiene 66 años y 36 años cotizados. Y el 1 de diciembre de 2027 tiene 67 años y 37 años cotizados. Veamos entonces, según el régimen transitorio, a qué edad se podría jubilar en cada fecha. El 1 de diciembre de 2024 ya hemos visto que como tiene 34 años cotizados, podrá jubilarse a los 66 años y 6 meses. Por lo tanto, la jubilación anticipada la podrá pedir a los 64 años y 6 meses. Por lo tanto, no cumple el requisito de la edad. El 1 de diciembre de 2025, como tiene 35 años cotizados, podrá jubilarse a los 66 años y 8 meses. Por lo tanto, anticipadamente podrá jubilarse a los 64 años y 8 meses. En este caso, sí cumple el requisito de la edad. Podrá jubilarse anticipadamente el 1 de diciembre de 2025. Realmente podrá jubilarse ya desde el 1 de agosto de 2025, que es cuando cumple los 64 años y 8 meses. Siguiente requisito, el tiempo de cotización. Hay que tener mínimo 35 años. Carlos tiene 34 años el 1 de diciembre de 2024, pero se le suma un año más de los 18 meses que hizo el servicio militar. Entonces tiene 35 años cotizados el 1 de diciembre de 2024. El 1 de diciembre de 2024 ya cumple con el requisito de los 35 años cotizados. Y el último requisito es que la pensión a recibir sea superior a la mínima a los 65 años. ¿Cuál es la pensión mínima a los 65 años para 2025? Nos dan una base reguladora de la jubilación de 2.800 euros.
La cuantía mínima para el año 2025, que es cuando se puede jubilar anticipadamente, sería en este caso, ya que no tiene descendencia y entendemos que tampoco cónyuge, para 65 años la cuantía de 12.241,60 al año. Y en este caso le descontaríamos a la base reguladora un 21%, ya que adelantaríamos la edad 2 años. Por lo tanto, a los 2.800 euros nos restarían un 21%. En este caso, se cumple de sobras el requisito, ya que la base reguladora que nos queda es superior a la base mínima. Volvamos entonces a la pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta? Si has dicho que esta pregunta quedó anulada, estás en lo cierto. ¿Por qué se anuló? Porque ninguna de las respuestas es correcta. Hemos dicho que empieza a cumplir el requisito de la edad el 1 de agosto del 25 y no se encuentra entre las respuestas correctas, ni tampoco una posterior que podamos analizar. En las fechas indicadas no cumpliría en ninguna el requisito de la edad. Siguiente pregunta. Venga, ánimo que ya llegamos al final. 13. ¿Podría jubilarse Clotilde Palau el 5 de diciembre de 2024? No podría jubilarse, tendría que continuar trabajando 3 meses más para cumplir con los requisitos mínimos exigidos. B. No podría jubilarse, tendría que continuar trabajando 6 meses más para cumplir con los requisitos mínimos exigidos. C. Sí, porque ya cumplía los requisitos mínimos de acceso a la jubilación desde el 5 de diciembre de 2023. O la D. Sí, podría jubilarse en esa fecha, 5 de diciembre de 2024. Ahora nos preguntan por Clotilde. Recordemos los datos que tenemos y analizaremos si cumple los requisitos para una jubilación ordinaria. Primero, ¿cuáles eran los requisitos para la jubilación ordinaria? Tener la edad y el periodo mínimo de cotización. Veamos si Clotilde lo cumple. En cuanto a la edad, como tiene 14 años y 6 meses cotizados, en 2024 debería tener 66 años y 6 meses. Como nos dicen que tiene 67 años, sí cumple el requisito de la edad. Vayamos al periodo mínimo de cotización. Tiene que tener 15 años, de los cuales 2 deben estar en los 15 años inmediatamente anteriores. No cumple los 15 años, pero sí cumple la parte de que los 2 años inmediatamente anteriores ha estado trabajando, ya que nos dicen que tiene una antigüedad en la empresa de 10 años. No llega en principio a los 15 años, pero fijémonos que ha tenido 3 hijos. Recordemos entonces los artículos 235 y 236 de la Ley General de la Seguridad Social. El artículo 235 establece que, a efectos de las pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, se reconocerán 112 días, casi 3,7 meses, de cotización ficticia por cada parto de un solo hijo, más 14 días adicionales por cada hijo a partir del segundo si el parto fue múltiple, excepto si ya ha cotizado durante el permiso de maternidad completo, porque entonces ya está cubierto ese tiempo real y no se aplica esta cotización ficticia. Es decir, si ya has cotizado las 16 semanas de parto, no puedes volver a sumarlas. Este periodo entonces solo lo sumaremos en los casos que en el momento del nacimiento no haya disfrutado de las 16 semanas por no haber estado trabajando. Vamos a desglosar el artículo 236, que habla de los beneficios por cuidado de hijos o menores. ¿Qué es este artículo y para qué sirve? Este artículo permite que ciertos periodos en los que no se ha cotizado puedan contar como si se hubiera cotizado, siempre que esa interrupción se deba al cuidado de hijos o menores. El apartado 1 nos indica qué se considera cotizado y cuándo aplica. Se computará como periodo cotizado a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido. Esto significa que estos periodos se consideran como si hubieras cotizado realmente, excepto cuando se trate de acreditar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a ciertas prestaciones, por ejemplo, los 15 años para la pensión de jubilación. Sirve entonces para aumentar la pensión, pero no para abrir el derecho si no cumplen los requisitos mínimos reales. ¿Cuándo se aplica? Cuando la interrupción de la cotización se deba a la extinción de la relación laboral o del cobro del paro ocurrido entre los 9 meses antes del nacimiento o 3 meses antes de la adopción y el 6º año después de esta situación. Esto es clave. Tiene que haber un periodo de inactividad sin cotizar y tiene que ser causado por el fin del contrato, despido o baja voluntaria o el fin de cobrar el paro, y que haya ocurrido entre los 9 meses antes del nacimiento y hasta los 6 años después del nacimiento.
Es decir, si tuviste un hijo y estuviste un tiempo sin trabajar dentro de esos 6 años desde el parto, ese tiempo puede contar como cotizado, aunque realmente no lo estuvieras. ¿Cuánto tiempo se puede computar por hijo? El periodo computable como cotizado será como máximo de 270 días por hijo. Puedes sumar hasta 270 días, 9 meses de cotización ficticia por cada hijo, pero nunca podrás superar el tiempo real que hayas estado sin cotizar. Por ejemplo, si estuviste 6 meses sin trabajar, solo te cuentan esos 6 meses. Si estuviste 12 meses sin trabajar, te cuentan como máximo 9 meses, los 270 días. ¿A quién se le concede este beneficio? Este beneficio solo se reconoce a uno de los progenitores y en caso de controversia se otorgará a la madre. El apartado 2 recoge un límite general. No podrá superar 5 años por beneficiario. Es decir, que aunque hayas tenido muchos hijos, este beneficio tiene un tope global, máximo 5 años, 1825 días en total de periodos cotizados ficticiamente por cuidado de hijos o hijas. Y si se solapan con otros beneficiarios, también se aplica este mismo límite. Vamos a hacer ahora un esquema y veamos si podemos aplicar estos permisos a Clotilde. El caso de parto se aplica a mujeres que no hayan cotizado durante la totalidad del permiso de paternidad para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente. Justamente, Clotilde quiere acceder a la pensión contributiva de jubilación y ha tenido 3 hijos. Uno no entra, ya que nos dicen que lo tuvo mientras trabajaba, por lo tanto ya tendría su respectivo permiso de maternidad. Pero luego tuvo 2 hijas. Estas 2 hijas las tuvo mientras no trabajaba. Por lo tanto, por cada una de ellas tendrá derecho a 112 días, en total 224 días. Y sobre el cuidado de hijos o menores, se va a aplicar solo a uno de los progenitores. Si hay controversia, se otorga a la madre. El periodo de inactividad por fin de contrato o fin de prestación por desempleo, desde 9 meses antes del embarazo o 3 meses en caso de adopción, hasta los 6 años después del nacimiento o adopción. Clotilde también cumpliría estos requisitos por las 2 hijas que tuvo mientras no trabajaba. Podríamos pensar que lo podríamos sumar, pero recuerda, no se puede sumar para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Eso es, Clotilde, al sumar los 224 días del permiso por parto, ya sí cumpliría los requisitos para jubilarse el 5 de diciembre de 2024. Siguiente supuesto, Damián Jordán, que también trabaja en la empresa Frame SL, en su caso con un contrato indefinido desde el año 2000. En toda su vida laboral acreditará a 15 de diciembre de 2024 un total de 25 años. Damián cumplió 64 años el día 15 de junio de 2024 y tiene una discapacidad reconocida del 33% desde el año 1990, situación que se mantiene invariable hasta hoy. Está interesado en jubilarse parcialmente y la empresa le ha manifestado su conformidad, ya que contrataría a un trabajador desempleado con contrato indefinido a tiempo completo y él debería realizar una jornada del 50%, comprometiéndose la empresa a cumplir con todos los requisitos para el acceso a esta modalidad de jubilación que le corresponden. Veamos los datos que nos dan. Este supuesto se hizo en 2024, por lo tanto, antes de la reforma de 2025, en la que la jubilación parcial se ha visto modificada. Vamos a resolverlo de acuerdo al año 2024 y luego te explicaré cómo es la jubilación parcial actualmente. Damián tiene un contrato indefinido, una antigüedad desde el año 2000, el 15 de junio del 24 tiene 64 años y el 15 de diciembre del 24 habrá cotizado en el régimen general 25 años. Tiene una discapacidad del 33% desde 1990 y quiere solicitar una jubilación parcial. El contrato de relevo se va a realizar a una persona desempleada con un contrato indefinido a tiempo completo y por una jornada del 50%. ¿Qué nos preguntan en el examen? Pregunta 14. ¿A partir de qué fecha Damián Jordán cumplirá con los requisitos de edad mínimo de acceso y con los años de cotización necesarios para el acceso a la jubilación parcial, suponiendo que la empresa cumple con las condiciones que le corresponderían? A partir del 15 de junio de 2024, B, a partir del 15 de diciembre de 2024,
C, a partir del 15 de junio de 2025 o la D, a partir del 15 de diciembre de 2025. Veamos los requisitos de la jubilación parcial en 2024 y cómo se aplican ahora en 2025. En 2024 podíamos jubilarnos parcialmente de dos formas. La primera, la jubilación parcial con contrato de relevo. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador reduce su jornada de trabajo y accede parcialmente a una pensión de jubilación. La empresa en este caso está obligada a contratar a un trabajador desempleado o con contrato temporal para cubrir las horas no trabajadas. A esto es lo que llamamos contrato de relevo. Y también te puedes jubilar parcialmente sin necesidad de que la empresa contrate a nadie con un contrato de relevo. Veamos los requisitos para cada una. Primero, la jubilación parcial sin contrato de relevo. Solo puedes acogerte a esta modalidad si eres un trabajador que ya has alcanzado la edad ordinaria de jubilación y cumples todos los requisitos para poder jubilarte de manera ordinaria. No es necesario que la empresa contrate a un relevista y la jornada la podrás reducir entre un 25% y un 50%. Por otro lado, los requisitos de una jubilación parcial con un contrato de relevo la puedes solicitar si eres un trabajador que tenga una jornada completa, que tengas cumplido la fecha del hecho causante una edad de 65 años o de 63 cuando se acrediten 36 años y 6 meses de cotización, sin que a estos efectos se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación. Segundo requisito, acreditar un periodo de antigüedad en la empresa de al menos 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A estos efectos, sí se computará la antigüedad en otra empresa si ha habido una sucesión de empresas o son empresas pertenecientes al mismo grupo. Tercer requisito, que la reducción de su jornada de trabajo se haya comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%. Nos dejarán aumentar hasta el 75% en los casos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida. Por otro lado, hay que acreditar un periodo de cotización de 33 años en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte proporcional de las pagas extras, y a efectos exclusivos de acreditar el periodo de cotización se computará también un año de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria o del servicio social femenino obligatorio. Cuando la persona acredite una discapacidad igual o superior al 33%, el periodo de cotización exigido será de 25 años. También piden que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización de la persona jubilada de los últimos 6 meses. Durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizan por la base de cotización que correspondiera a la jornada completa. Además, se establece una duración mínima para el contrato de relevo. Los contratos de relevo tendrán como mínimo una duración igual al tiempo que le falta al trabajador sustitutivo para alcanzar la edad de jubilación. En el caso de que el contrato de relevo sea de carácter indefinido y a tiempo completo, deberá mantenerse al menos durante una duración igual al resultado de sumar 2 años al tiempo que le falta al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación. Cuando el contrato se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario tendrá la obligación de celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido. En caso de incumplimiento por parte del empresario, se le va a penalizar y va a tener que devolver él mismo la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial. Ahora vamos a comparar si Damián cumple estos requisitos. En el caso de Damián nos hablan de una jubilación parcial con contrato de relevo. Primero, tiene una jornada completa. Segundo, el requisito de la edad. Nos dicen que el 15 de junio tiene 64 años. El requisito de la edad se cumple con 65 años o con 63 si se acreditan 36 años cotizados y 6 meses. En este caso, tiene 25 años cotizados. Por lo tanto, la edad a la que se podría jubilar es 65 años. Pero teníamos una aplicación transitoria de la edad en la disposición transitoria décima, la cual en 2025 está ya derogada. En 2024, en el caso de tener 33 años cotizados o 25 si tienes discapacidad, la edad son 64 años. Por lo tanto, en este caso, la edad exigida es 64 años, si cumple el requisito el 15 de junio de 2024.
Esta columna la aplicamos en lugar de los 63 años y esta otra columna en lugar de los 65 años. De todos modos, como te indico, afortunadamente ya no tenemos que estudiarla, solo lo explico para poder resolver la pregunta del examen. El requisito de antigüedad nos dicen que lleva trabajando desde el 2000, por lo tanto cumple el requisito de llevar 6 años en la empresa. Sobre el periodo de cotización se exigen 33 años o 25 años si tiene una discapacidad del 33%. Damián tiene 25 años y tiene discapacidad del 33%. Por lo tanto, cumplimos el requisito de cotización. Finalmente, en cuanto al contrato de relevo, el enunciado indica que cogen a una persona desempleada, con contrato indefinido, a tiempo completo y con una reducción de jornada del 50%. También se cumplen todos los requisitos. Ahora, ¿cómo responderías a la pregunta? Eso es, el 15 de diciembre de 2024 cumple todos los requisitos para jubilarse parcialmente, ya que aunque en junio cumple el requisito de la edad, hasta diciembre no tendrá los 25 años cotizados. Siguiente pregunta. ¿Qué antigüedad mínima deberá acreditar en la empresa Damián Jordá para poder acogerse a la jubilación parcial? 4 años de antigüedad, 6 años de antigüedad acumulados con la empresa con anterioridad a la fecha de acceso a la jubilación parcial, 6 años de antigüedad inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial, o D. No se requiere antigüedad como requisito para acceder a esta modalidad de jubilación. Correcto, es la C. Cuidado con la B, no son acumulados en total, sino que el requisito es que sean justo inmediatamente antes de pedirte la jubilación. Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a ver las modificaciones que ha habido en la jubilación parcial para este 2025. En primer lugar, en el caso de la jubilación parcial sin contrato de relevo, se ha ampliado el requisito de reducción de jornada. Ahora se puede, igualmente con un mínimo de un 25%, pero hasta un 75%, en lugar del 50% que era antes. Por otro lado, en el contrato de relevo, se ha modificado la edad. Ahora se puede jubilar anticipadamente todo aquel que tenga una edad inferior a 3 años, la edad ordinaria de jubilación. Y además, esta novedad es importante. Os lo he puesto como edad ordinaria proyectada. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa? Aunque la persona se jubila parcialmente antes de la edad legal ordinaria, a efectos de verificar si puede hacerlo, se le proyecta como si hubiera seguido cotizando hasta la edad de jubilación ordinaria. Es decir, se simula que sigue cotizando desde que empieza la jubilación parcial hasta que le tocaría jubilarse completamente. Esto es importante porque para acceder a la jubilación parcial con relevo necesitas tener el periodo de cotización que te exigirán en tu jubilación ordinaria. ¿Qué efecto tiene? Pues de esta forma permite adelantar la jubilación parcial siempre que se llegue a la edad ordinaria con los requisitos exigidos. La antigüedad no ha cambiado. Por otro lado, la reducción de jornada ahora es un 25% a un 75%. Y nos dicen que si se anticipa la jubilación más de 2 años, el primer año la reducción tendrá que estar entre un 20 y un 30%. Y a partir del segundo lo podrás modificar hasta el 25 y 75%. En el periodo de cotización tenemos que añadir que para el cómputo de los periodos de cotización se tomarán periodos completos, es decir, no podemos aplicar fracciones. También ha cambiado los requisitos del contrato de relevo. Ahora, en todo caso, tendrán carácter indefinido y a tiempo completo, y se deben mantener al menos durante los 2 años posteriores a la extinción de la jubilación parcial. Y por último, una novedad interesante, que es la acumulación de jornada permitida. ¿Qué significa en la práctica? Significa que si un trabajador accede a la jubilación parcial antes de su edad ordinaria, puede trabajar a jornada completa durante unos meses y luego disfrutar del resto del año como un periodo de jubilación. ¿Dónde se pacta esto? En un acuerdo individual con la empresa o en los convenios o acuerdos colectivos, incluso a nivel del centro de trabajo. Por lo tanto, ahora en 2025 la jubilación parcial queda así. Por último, y terminamos, vamos a ver las preguntas de reserva. Además, en este examen, al anularse 3 preguntas, se tuvieron en cuenta para la nota las 3.
La empresa Señor de la Las SL recibió el 10 de octubre de 2024 una reclamación de deuda por unas diferencias en la cotización del mes de marzo de 2024 y por un importe de 25 euros, principal y recargo incluido, que abonó el día 6 de noviembre de 2024 mediante transferencia a una cuenta bancaria de la Tesorería General de la Seguridad Social de otra entidad financiera, donde se recibieron los fondos el día 7 de noviembre de 2024. Por lo tanto, volvemos a los temas de recaudación. Hagamos nuestra línea temporal. Nos están reclamando cotizaciones de marzo de 2024. Nos envían reclamación de deuda el 10 de octubre por 25 euros que corresponden al principal más recargos y el 6 de noviembre lo pagas y la tesorería lo recibe el 7 de noviembre. Estamos entonces ante una reclamación de deuda. Por lo tanto, ¿estamos en periodo voluntario o en periodo ejecutivo? Recuerda el esquema. Estaríamos en periodo voluntario. Recuerda que hasta que no se emite la providencia de apremio no comienza el periodo ejecutivo. Las cuotas de marzo que nos reclaman teníamos de plazo reglamentario el mes de abril para pagar y en octubre nos mandan reclamación de deuda. Por ahora estamos en periodo voluntario, ya que no hay providencia de apremio. Recordemos cuándo nos podían enviar reclamación de deuda. Nos pueden enviar cuando, transcurrido el plazo reglamentario sin ingreso, al trabajador se le ha dado de alta, pero los documentos o datos de liquidación no se han presentado dentro de plazo o se han presentado pero con errores. También cuando se ha dado de alta al trabajador, pero no se ha incluido al trabajador en la liquidación o documento de cotización enviado dentro de plazo. También cuando hay diferencias detectables en los documentos presentados entre lo que se pagó y lo que se debía pagar, cuando son otras deudas por cuotas que no dependen de la inspección de trabajo para ser liquidadas. En este caso lo que ha ocurrido es que hay una diferencia entre lo que la empresa pagó en abril por las cuotas de marzo y lo que tendría que haber pagado. En concreto hay una diferencia de 25 euros. Veamos qué plazo tenemos para pagar una vez que nos envían la reclamación de deuda, los cuales aparecen en el artículo 64 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Los importes exigidos en esa reclamación de deuda deben hacerse efectivos dentro de los plazos siguientes, que dependen de cuándo te han notificado la reclamación. Si la reclamación te la han notificado entre el día 1 y 15 de cada mes, tienes para pagarla desde el día de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Por otro lado, si te han notificado la reclamación entre el día 16 y el último de cada mes, tienes de plazo para pagarla desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Lo vemos visualmente. Si te notifican entre el 1 y 15, tienes hasta el 5 del mes siguiente para pagar, o si cae en día inhábil como domingo o festivo, tendrás hasta el siguiente día hábil. Por otro lado, si te notifican entre el 16 y el último día del mes, tienes hasta el 20 del mes siguiente para pagar, o si cae en día inhábil, tendrás hasta el día siguiente hábil. Entonces, en este caso, ¿hasta qué día tiene para hacer efectivo el pago si nos han dicho que recibió la reclamación de deuda el 10 de octubre de 2024? Muy bien, hasta el día 5 del mes siguiente, en este caso hasta el 5 de noviembre de 2024, que, como vemos en el calendario, es hábil. Ha recibido la reclamación el día 10, por lo tanto puede pagar desde el día 10 hasta el día 5 de noviembre. Si el día 5 de noviembre hubiera sido domingo, tendría para pagar hasta el día siguiente hábil. Segunda pregunta. La empresa Señor de la Las SL ha decidido prescindir de los servicios de uno de sus trabajadores, concretamente de Juan Santa Cruz, y no prorrogar el contrato temporal que finaliza el 5 de diciembre de 2024. ¿Cuál es el último día que la empresa Señor de la Las tiene para comunicar la baja del trabajador Juan Santa Cruz en la Seguridad Social? El día 10 de diciembre de 2024, el día 11 de diciembre de 2024, el día 8 de diciembre de 2024 o el día 13 de diciembre de 2024. Si has prestado atención a la clase, ya deberías saber resolverla. Es el día 8 de diciembre, 3 días naturales después de que se produjo el cese el día 5 de diciembre de 2024. Por último, vuelven a preguntarnos por Carolina Martos, trabajadora de la empresa Señor de la Las desde hace 2 años con un contrato a tiempo completo que ha tenido 2 hijos el 13 de agosto de 2024.
Ha decidido disfrutar inicialmente solo de las 6 semanas obligatorias tras el parto para disfrutar las semanas restantes de la prestación más adelante. La base de cotización por contingencias comunes. ¿De qué mes se toma para calcular la base reguladora de la prestación por nacimiento y cuidado del menor de la trabajadora Carolina Martos? ¿Agosto, septiembre, julio o junio? El artículo 179 de la Ley General de la Seguridad Social regula la prestación económica por nacimiento y cuidado del menor. La prestación será el 100% de la base de contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, dividido por el número de días que dicha cotización se refiera. Si has trabajado el mes completo y tienes retribución mensual, se divide entre 30. Y además recoge 2 situaciones particulares. La primera es si has entrado en la empresa justo el mes anterior, entonces cogeríamos la base de contingencias comunes del mes anterior al inicio del descanso. Y la segunda situación es si has entrado a trabajar el mismo mes del hecho causante, entonces se cogerá la de ese mismo mes. En el caso de Carolina, ¿cuál sería tu respuesta? Es junio. Aplicamos la norma general. Cogeríamos el mes inmediatamente anterior al mes previo del hecho causante. El hecho causante fue en agosto, por lo tanto el mes previo es julio. Cogemos el inmediatamente anterior a julio, es decir, junio. Ahora que hemos analizado el supuesto y entendido cómo funciona el proceso, te voy a proponer un reto. Realiza el supuesto B. Te he dejado en la descripción el enlace para descargarlo. ¿En qué consiste el supuesto B? Es el mismo caso, pero con el orden cambiado. Esto te ayudará a fortalecer la comprensión y a entrenarte para preguntas que pueden estar formuladas de forma diferente en el examen. El objetivo, que reflexiones sobre cada paso y lo relaciones con lo que hemos aprendido. Escríbeme en comentarios si tienes dudas o quieres confirmar tu respuesta. En mi Patreon he dejado el listado con la justificación normativa utilizada en este examen. Y también he dejado a tu disposición los esquemas utilizados en la clase, para que te ayuden al estudio. Y si quieres seguir contenido como este, suscríbete y dale like. Recuerda, lo estás haciendo mejor de lo que tú crees. Y yo encantada de acompañarte. Nos vemos en las próximas clases.